Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciando ya esta nueva unidad, la unidad número 9 dentro de este proceso educativo. Estamos ya entrando a la recta final de todo este proceso educativo. Les felicito a cada uno de ustedes que pese a cualquier vicisitud y dificultad que se ha presentado, de carácter social, de carácter energético en nuestro país, ustedes han estado pendientes y no han descuidado su formación académica, han estado presentes hasta el final. Les recuerdo que ya nos queda poco espacio y poco tiempo para dar por terminado este proceso educativo en el cual ustedes van a aprobar los tres niveles, octavo, noveno y décimo. Así es que, por favor, ponerle ahínco, ponerle un poco más de dedicación ya en esta última parte y recta final de todo este proceso educativo. Iniciamos de esta manera la unidad número 9 y estamos ya en la actividad correspondientes a la materia de inglés. Una vez más, estamos en una clase sincrónica debido a los diferentes horarios de corte de energía eléctrica y obviamente de acuerdo a eso nos obliga a nosotros estar siempre atentos al desarrollo de las actividades y tenerles siempre el material preciso para que ustedes sigan desarrollando todas sus actividades en el contexto académico que ha planificado la institución educativa. Dentro de estas características, iniciamos esta unidad presentando, como es de costumbre, el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en unidad número 9, estamos en la asignatura de inglés. La unidad número 9 tiene el tema central gramática y vamos a ver la unidad número 1, los artículos en inglés. Un tema bastante suave, bastante fácil, pero que también implica un poquito de entendimiento y razonamiento, identificación, cuándo y en qué momento nosotros debemos utilizar. Vamos a ir viendo y describiendo cada una de estas etapas y sus clasificaciones en el desarrollo de la presente actividad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana? Dice desarrollar las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Cuando se usa el artículo indefinido, mencione dos ejemplos. Vamos a ver primeramente y ya les vamos a explicar cuál es el artículo indefinido y cuál, obviamente hay dos clasificaciones dentro de inglés, hay artículo definido y artículo indefinido. Ya vamos a ver cuáles son. Dice, cuando se usa el artículo indefinido, mencione dos ejemplos. Los ejemplos tienen que estar español e inglés. Cuando se usa, obviamente, es una regla gramatical, la cual ustedes tienen que explicar en español. Solo los ejemplos son español e inglés. La siguiente dice, el artículo indefinido posee género, sí o no. ¿Y por qué? Tienen que indicar el por qué. La siguiente dice, el artículo indefinido se usa solo para formas singulares de los sustantivos. ¿Eso será verdadero, será falso? Una pregunta sumamente facilita, tienen que copiar y responder si es verdadero esta afirmación o si es falso. Y por último, el artículo definido posee género. Igual ustedes tienen que poner sí o no y obviamente independientemente pongan sí o pongan no, como la pregunta anterior, tienen que determinar el por qué ustedes están determinando esa respuesta. Es todo lo que ustedes tienen que hacer como actividades para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, ustedes ya saben cómo tienen que hacerlo. Tienen que desarrollar la rotulación en la parte superior y posteriormente desarrollar su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema los artículos en inglés correspondientes a esta semana número 1, iniciando la unidad número 9 de fecha 14 de octubre de 2024. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 14 de octubre, la fecha límite de entregas del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2024. Estamos entrando ya a esa recta final, estamos entrando ya a estas últimas etapas también de los últimos meses de este año, que ha sido un año bastante conflictivo en todo sentido, pero que de una u otra manera nosotros estamos saliendo adelante, estamos poniendo el ñeque para salir sortear todas estas dificultades que se nos siguen presentando. Una vez que se les ha explicado el contexto del desarrollo de su actividad, de su tarea, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, vamos a iniciar con la descripción y la explicación correspondientes en función del tema que nosotros tenemos planificado para esta semana. Y vamos a iniciar con los artículos en inglés. Los artículos, ¿qué son los artículos? Son elementos gramaticales que modifican al sustantivo. Existen dos tipos de artículos en inglés.
el definir, que es el definido o indeterminado, y el indefinir, que es el indefinido o indeterminado. Entonces, aquí tenemos dos clasificaciones del artículo en inglés. Así que, por favor, estas dos tenemos nosotros que tener mucho cuidado y que vamos a ir hablando, porque cada uno tiene su forma de utilización, tiene sus estructuras, la forma que le acompaña a los sustantivos, si el sustantivo debe estar obligatoriamente singularizado o tiene que estar pluralizado. Ahí vamos a ver en cuanto a la función de género y número de la utilización de estos dos tipos de clasificaciones que tienen los artículos en inglés. El artículo definido o determinado y el artículo indefinido o indeterminado. Y vamos a iniciar hablando sobre los artículos en inglés. Vamos a ver indefinite article and artículo, perdón, por decir artículo indefinido. Vamos a ver qué nos determina esta determinación. Cuando hablamos del artículo indefinido, o los artículos indefinidos, prácticamente estos tienen dos contextos, o tienen dos subclasificaciones, o poseen dos estructuras. El primero que es a y el segundo que es an. Estas dos formas, obviamente, se traducen al inglés como un y una. Una de las características fundamentales del uso del artículo indefinido es que el sustantivo tiene que estar singularizado. No se puede utilizar el artículo indefinido con sustantivos pluralizados. Cuando hablo de más de un objeto, por ejemplo, dos manzanas, las computadoras, las casas, cinco autos, cuando esté pluralizado, nosotros no podemos utilizar el artículo indefinido. Vamos a ver a continuación. El artículo indefinido, como su nombre indica, no define al sustantivo, más bien divaga en su determinación, es decir, no se refiere a un objeto en concreto, no determina, no señala directamente. Dentro de las estructuras de utilización del artículo indefinido, nosotros podemos indicar que se usa cuando el objeto no es específico. Ejemplo, tenemos there is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. No determinamos qué tipo de manzana, no determinamos directamente al objeto, por lo tanto, obviamente, ¿qué es lo que hace? Este artículo simplemente divaga sobre el sustantivo. Aquí tenemos Apple como un sustantivo y tenemos el artículo an como el artículo indefinido. Esa es una de las formas del artículo indefinido. Les recuerdo que el artículo indefinido tiene dos formas. Tiene a y tiene an. Y ya vamos a ver más adelante cuándo yo utilizo a y cuándo yo utilizo an. Otra de las características del artículo indefinido es que no posee género, por lo que es neutro. Yo puedo decir a computer, una computadora, a chair, una silla, a butter, una botella. Entonces, ahí lo puedo determinar. La siguiente determinación es que se usa solo para forma singular de los sustantivos. Una vez más, no se puede utilizar con sustantivos pluralizados. Por ejemplo, digo a towel, una toalla. No puedo decir a towels, unas toallas. No es imposible. No estaría mal escrito. Entonces, por ende, solo es a towel, una toalla. A table, una mesa. A door, una puerta. Entonces, ahí nosotros estamos correctamente utilizados. Ahora, nosotros aprovechando que nosotros tenemos aquí, igual, aquí nosotros podemos ver en la primera etapa que les dije, por ejemplo, aquí donde tenemos an apple, donde se encuentra pintado de verde y amarillo, tenemos an apple y aquí tenemos la otra utilización de la otra estructura que les dije del artículo indeterminado. Tenemos a. Vamos a ver, y aquí vamos a analizar un poquito cuándo yo utilizo a y cuándo yo utilizo an. Yo en la primera etapa digo an apple. El sustantivo al que está acompañando el artículo indeterminado empieza con una vocal. Por lo tanto, aquí obviamente es necesario de utilizar la estructura del artículo indeterminado an. Ahora, acá yo tengo a towel, pero dicho más preciso, tengo towel, tengo table y tengo door. Todos estos sustantivos empiezan con una, en este caso con una consonante. Por ejemplo, tengo la letra T, y acá igual tengo la letra T y aquí tengo la letra D, que están iniciando. T, towel,
table, door, ¿no es cierto? Ahora, todo sustantivo que empieza con una consonante, que no sea, obviamente ya saben cuáles son las consonantes, son todas las letras que no son las vocales, ahí utilizo la otra forma del artículo indefinido, en este caso a towel, a table, a door. Si ustedes ven, en la primera digo an apple, yo digo una manzana. A towel, una toalla. A table, una mesa. A door, una puerta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Simplemente por efectos de estructuración gramatical y obviamente de pronunciación, es necesario que nosotros identifiquemos este tipo de estructuras gramaticales y la utilización correcta del artículo indefinido. El artículo indefinido tiene dos formas, tiene a y tiene an. Se utiliza an cuando el sustantivo al cual va a acompañar empieza con una vocal y utiliza la forma a del artículo indefinido cuando el sustantivo empieza con una consonante, y eso es todo. Igual tenemos aquí a computer, empieza computer como sustantivo, empieza con una consonante. A chair, igual empieza con una consonante, por ende hay que utilizarle solamente con a. Boodle es un sustantivo que empieza con una consonante y por tanto inicia con a. Entonces ahí queda un poco más claro cuándo utilizar cada uno de ellos. Vamos a ver a continuación. Su forma habitual es a menos que le preceda una vocal, pues en ese caso sería an, ya lo que les había mencionado anteriormente. Puede ser a o puede ser an, esas son las formas del artículo indeterminado y se traducen como un. No pueden estar acompañados de sustantivos pluralizados, solo se los utiliza en singular. Existen excepciones en cuanto a esta regla de utilización de a y an de acuerdo a la primera letra que inician los sustantivos. La excepción a esta regla ocurre con la vocal u. Si la vocal u tiene un sonido consonántico, eso quiere decir que se parece a una consonante, por ejemplo, la y o de yo debe ser usada con la forma a. Esto se debe mucho más claro en los siguientes ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos a university. Yo no digo university. Esta U, perdón, se transforma en esta Y que nosotros tenemos aquí. Entonces, por eso yo digo university, a union, a utopy. Entonces, ahí, obviamente, solo en estos casos, en esta excepción de regla, se le utiliza con el artículo indeterminado a, con la forma a, pese a que está iniciando con en este caso, con la vocal u. Ventajosamente, estas son pocos, son bastantísimas reducidas las palabras que obviamente tienen esta determinación, por ende es fácil de identificarlas. Tenemos university, a university es como que estuviera la Y, digo yo, university, union, utopy. Entonces ahí obviamente se utiliza con el artículo indeterminado a. El resto, ustedes tienen que identificar con qué letra empiezan los sustantivos que van a acompañar al artículo indeterminado. Ya sea este una vocal, una vowel o una consonante, cualquiera de ellos, excepto esta regla gramatical. Si en cambio el sonido de la U es vocálico, como la A, debe usarse en este caso el artículo an. Por ejemplo, tenemos a uncle, la U suena como tal, como la U. Entonces ahí utilizo, o esta tiene el sonido de la vocal, por lo tanto yo utilizo el artículo an. Tenemos a uncle, an update, an ulcer. Entonces ahí prácticamente ustedes ven el momento de pronunciar uncle, U, update, U, ulcer U. Entonces, por lo tanto, tiene un sonido de vocal y por ende tienen que utilizar, de acuerdo a la regla gramatical, la forma del artículo indeterminado an. Entonces, a esa en cuanto a la determinación y explicación de este proceso. En inglés, la pronunciación marca la diferencia muchas de las veces. La consonante H es un claro ejemplo. Si es muda, se debe anteponer la forma an. Por ejemplo, an our. La H no tiene sonido y se va directamente sobre la siguiente. En este caso, la que le precede es una vocal y por ende se utiliza la vocal an. Pero si esa H tiene un sonido eh, eh, lo que se le denomina es aspirado, un sonido aspirado, por lo general ese se transforma en una J el momento de pronunciar y por ende y nosotros ya tenemos ahí una consonante, por ejemplo, horse, horse es caballo.
Si nosotros vemos la forma de escribirla, tenemos H-O-R-S-E, HORS, como sería leyéndolo tal como está. Pero dentro de las reglas gramaticales en inglés nosotros tenemos dos tipos de H. Tenemos una H sin sonido, como la española, y también tenemos una H aspirada, la que se pronuncia como que ahí estuviera una J. Entonces, como digo horse, ahí utilizo la H tiene un sonido de consonante, entonces ahí utilizo la forma A, digo a horse, un caballo. Entonces ahí obviamente estas cosas ustedes tienen que seguir revisando y determinando. Los artículos en inglés, definido artículo o artículo definido. El artículo definido es aquel que determina el sustantivo. Por el contrario, acá anteriormente habíamos visto el artículo indeterminado. El artículo indeterminado tiene dos formas, tiene a y tiene an. Se traducen al español como un. Una de las características es que tiene que estar singularizado el sustantivo que va a acompañar. No puede estar con sustantivos plurales. Ahora, por su parte, el artículo definido en inglés es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque solo tiene una forma, solo tiene la forma de. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y memorizarnos que este de, al traducirse al español, corresponden a los artículos el, la para el singular, los, las para el plural? Eso quiere decir que este sustantivo, perdón, que este artículo definido, nosotros lo podemos utilizar con sustantivos tanto en singular como en plural. Esa es la característica fundamental. Por ejemplo, tenemos the flower, digo la flor. Yo puedo decir the flowers, digo las flores. De sofá, el sofá. De sofás, los sofás. De water, el agua, y así sucesivamente. Entonces, estoy indicando. El artículo de, yo puedo utilizar tanto para el género masculino como para el género femenino. Puedo utilizar tanto para el singular como para el plural, debido a que la traducción al español de, del artículo de, que es como artículo definido en inglés, corresponden a las fórmulas el, la, los, las en español. Se puede usar para referirse tanto a la forma singular como la plural de los sustantivos. De banana, la banana. De bananas, las bananas. Ya como que se había mencionado anteriormente. Se usa cuando algo es único en su especie o naturaleza. Por ejemplo, the sun sits in the west. Existe solo un sol y existe solo un oeste. The sky is blue. Solo existe un cielo en este caso, ¿no es cierto? Sky es único, el cielo es único. Entonces dice the sky is blue, el cielo es azul. Entonces the sun sits in the west, el sol sale por el oeste. Tenemos un solo sol y solo tenemos un solo oeste. Ahí tenemos la determinación y por lo tanto está correctamente estructurado. Dice the sun, el sol, y también tenemos the west, el oeste. Entonces ahí obviamente tenemos the sun, masculino, el sol, the west, el oeste, igual masculino en cuanto a su utilización. Casos en los que no se deben utilizar los artículos. No se usa artículo en muchos casos para sustantivos no contables, los que no se pueden contar, los que dentro de nuestro idioma diríamos que son los abstractos. Veamos el caso de hour y time. Mientras hour, hora, se puede contar, no sucede lo mismo con time, es tiempo. Entonces, ahí en time, nosotros no podemos utilizar ningún tipo de artículo. Vamos a ver lo correcto y lo incorrecto. Dice, we have been waiting for an hour. Ese es incorrecto. Dice una hora. Entonces, lo correcto sería, ¿por qué? ¿Por qué está utilizado incorrectamente? Porque obviamente primero, hour, ¿qué es lo que determina? Es una hora y es un sustantivo contable. ¿Qué es lo que se dice? No se usa un artículo en muchos casos para sustantivos no contables. Aquí time es incontable. Entonces lo correcto sería we have been waiting for a time. Esa sería la forma correcta. En este caso se diría que we have been waiting for some time. Entonces estaríamos con esta determinación de estructuras contables, entonces, como son. En casos en los que el significado puede cambiar el uso del sustantivo no contable, por ejemplo, there's chocolate from Switzerland. O en este caso dice there's a chocolate from Switzerland. Ahí obviamente puede cambiar el significado en cuanto a la utilización. En el segundo caso, a diferencia del primero, hay varios tipos de chocolate y el de Suiza es uno de ellos. Entonces ahí obviamente está describiendo.
No se utilizan artículos para ideas abstractas, por ejemplo, beautiful. Beautiful es una idea, es un sustantivo abstracto, algo que no podemos ver, pero que está presente, que infiere en nuestros sentidos. Y beauty, y en este caso dice, beauty is the eye of the beholder. Lo correcto sería, the beauty is in the eye of the beholder. Entonces ahí nosotros tenemos la ubicación correcta dentro de esa oración. No se usan artículos también para referirse a sustantivos propios. Y aquí en el Ecuador nosotros tenemos muchos de esta utilización de forma incorrecta. Cuando decimos la María, el Pedro, el Juan, el Diego, la Diana y qué sé yo, muchas cosas que nosotros utilizamos. Ojo, tanto para el español como para el inglés, prohibido el uso de artículos con sustantivos propios, esto es, nombres de personas, países, ciudades, excepto en inglés países y ciudades que obviamente incorporen este artículo dentro de su estructura, dentro de su nombre. Por ejemplo, Perú is a South America country. Roma is the capital city of Italy. Nosotros no podemos decir de Perú, de Roma, no. Son nombres propios, tanto Perú y Roma, como nombres de países, y estos no utilizan artículos antes de su nombre. Las únicas excepciones son los nombres de países, como les había dicho, que incluyen un sustantivo común. Por ejemplo, Reino Unido, República. De ellos están the United Kingdom, the United States of the America, the United States of the Czech Republic. Ahí obviamente están incorporados y ahí obviamente está utilizada correctamente, solo en determinados casos. También se debe utilizar un artículo con the Netherlands, Países Bajos, ahí también se utiliza the Netherlands, solo en esos casos, pero el resto prohibido la utilización con sustantivos propios. En cuanto a artículos definidos e indefinidos en inglés, los artículos en inglés a, and, de son formas gramaticales que anteceden a sustantivos y aportan información sobre el sustantivo al cual están acompañando. Por ejemplo, a cat, un gato, an umbrella, una sombrilla, the dog, el perro. A y an es un artículo definido en inglés que se usa junto a un sustantivo singular para nombrarlo por primera vez. Significa, o su traducción al español, una. Por ejemplo, I'll buy a car. Compraré un carro, dice, un auto. Entonces ahí nosotros tenemos la utilización en cuanto al artículo determinante. Si nosotros vemos car, inicia como sustantivo, inicia con una consonante, por ende está correcto la utilización del artículo de la forma A, del artículo indefinido con la forma A. Si este artículo iniciara con una vocal, ahí tendríamos obligatoriamente que utilizar con an. Eso como un recuerdo de lo que estamos viendo. En cambio, el artículo definido de es un artículo definido que se utiliza junto con un sustantivo. Este puede ser tanto singular o también puede ser plural. Cuando se lo conoce y se lo quiere mencionar, significa, obviamente, su traducción al español, como el, la, los, las. Esas cuatro, obviamente, tienen. Y si ustedes pueden aquí apreciar el significado, la traducción al español, puede servir en función de género, tanto para él como para ella y obviamente en función de número, tanto para el singular como para el plural. Entonces ahí nosotros podemos identificar la utilización. Por ejemplo, the computer that I bought is great. La computadora que he comprado es genial. Entonces ahí tenemos una de, dice la computadora, el computer. En este caso puede estar singularizado o puede estar pluralizado. Es mucho más versátil el artículo determinado de. En cuanto al artículo a y an, el artículo indefinido, a y an es singular, es decir, solo se puede usar junto a sustantivos singulares. Por ejemplo, she will buy a computer. A computer, computer inicia como sustantivo con una consonante. Está correctamente utilizado con la primera forma del artículo indefinido. A, en este caso el artículo A, la forma A se usa cuando la palabra siguiente comienza con una consonante. En cambio, an se utiliza cuando la siguiente palabra comienza con una vocal. Por ejemplo, Wendy is eating an apple. Apple inicia con una vocal, con una vowel, y por tanto se utiliza correctamente o se aplica el artículo an para poderlo determinar.
El artículo indefinido a y an en inglés, a diferencia del español, no tiene género, eso es masculino o femenino, es el contexto el que determina la traducción. Por ejemplo, vamos a ver, ojo una vez más, el artículo indefinido, tanto a y an en inglés, a diferencia del español, no tiene género. Eso quiere decir que no tiene ni masculino ni femenino. ¿Qué es lo que le determina? Obviamente, el momento de la ejecución de la acción y la traducción. Por ejemplo, tenemos It's a nice day today. Es un lindo día hoy. ¿Que ¿De quién estamos hablando en la oración? De lindo, ¿no es cierto? A nice. Entonces, lindo, masculino. Por lo tanto, nice obviamente empieza con una consonante y está correctamente utilizado con el artículo a. La siguiente dice, she is a beautiful girl. Es una bella muchacha. Al decir she, obviamente ya sé que toda la oración obviamente va a estar eh, fluyendo a través del sexo femenino. Dice, she is a beautiful girl. Ella es una bella muchacha. Vamos a ver en cuanto a las excepciones del uso de cada uno de ellos. Se utiliza a y no an si la palabra siguiente comienza con la letra U, pronunciada como un diptongo y no como una vocal. Por ejemplo, Liam is studying at university. Se utiliza en cambio a y no o an si la palabra siguiente comienza con una H, que no sea pronunciada, que no sea aspirada. Por ejemplo, see you in an hour. Entonces, hour obviamente detenta como una vocal. La pronunciación recae directamente sobre la vocal porque la H no tiene sonido. Entonces ahí está correctamente utilizado con el artículo indefinido an. En cuanto a los usos de a y an, una vez más, vamos a recalcar, a y an se utilizan para, primero, referirse a algo por primera vez, por ejemplo, a car, a day, a person, and hearing. Referirse a uno de muchos, por ejemplo, a song, a trip, an answer. Introducir nombres de profesiones u oficios, por ejemplo, a teacher, an editor, and director. Definir el significado de una persona, animal o cosa, por ejemplo, an elephant, an tiger, an book. Entonces, ahí nosotros podemos determinar. Por el contrario, el artículo definido, vamos a ver cómo se lo utiliza. De es un artículo indefinido que se utiliza para hacer referencia a información conocida o vieja. Se usa esta cuando está claro a quién o de quién está refiriéndose en la oración. Por ejemplo, the book was good, but the magazine wasn't. De introduce información vieja que se menciona obviamente antes. Entonces ahí nosotros podemos determinar dentro de esa oración. El artículo definido de en inglés, a diferencia del español, no tiene género masculino, femenino, ni número singular o plural. Es el contexto el que determina la traducción. De hecho, de acuerdo, si es que yo hablo de una mujer, obviamente se refiere a una mujer, sea objeto o sea persona. Si habla de masculino, igual le habla de tanto de en singular o en plural. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos The house is beautiful, la casa es bella. The house, la casa, tiene género femenino. Y obviamente estamos hablando solo de un objeto. The exam was difficult, el examen fue difícil. The exam determina sexo masculino, estoy hablando examen masculino. The houses, estamos hablando sexo femenino, pero pluralizado. The houses are beautiful, las casas son bellas. The exams were difficult. Los exámenes fueron difíciles. En este caso, el masculino también pluralizado. Entonces ahí nosotros podemos ver las dos primeras oraciones. La primera femenino singular, la segunda masculino singular. La misma oración se transformó en femenino pero pluralizado y la última oración igual masculino pluralizado. Esas formas son las que nosotros podemos utilizar con el artículo de en inglés. En cuanto a los usos de se utiliza, y vamos a ver para cuáles son los casos nomás que nosotros podemos utilizar. Utilizamos para referirse a algo específico que ya se ha nombrado antes o que el interlocutor entiende porque está implícito en el contexto. Por ejemplo, the house, the floor, the bank, the teacher.
También se utiliza para referirse a un sustantivo cuando hay un solo sustantivo de esa clase. Por ejemplo, the world, un solo mundo, the sun, un solo sol, the moon, una sola luna, the police, una sola policía, the army, un solo ejército. Entonces ahí nosotros tenemos la utilización en cuanto a estas determinaciones. Vamos a la siguiente, combinarse con las preposiciones of, por ejemplo, the capital of, la capital de, the history of, la historia de. Forma parte de la construcción superlativa, por ejemplo, the best, the biggest, the most important, lo más importante, lo más fuerte, lo más hermoso. Introducir el nombre de instrumentos musicales, por ejemplo, the piano, the violin, the guitar. Introducir sustantivos plurales o abstractos cuando se hace referencia a uno en particular o a un grupo específico. Por ejemplo, the children at the school, los niños de la escuela, the people in my company, las personas de mi compañía, the wines of Spain, los vinos en España, the history of my country, la historia de mi pueblo. Referirse a un colectivo de personas junto a un adjetivo. Por ejemplo, tenemos The Brits, The Unplugged, junto a nombres de ríos, mares, océanos, desiertos y océanos y cadenas de montañas, perdón. Por ejemplo, The Nile, The Atlantic Ocean, del Sahara, The Alps. En los siguientes países, the USA, the US, the UK, the Netherlands. Esos son los únicos casos en los cuales nosotros, obviamente, de acuerdo al idioma inglés, se incorpora el artículo de dentro de sus nombres. De y zero article, vamos a ver, no se debe utilizar de junto a breakfast, lunch, tea, dinner. Eso quiere decir a todas las etapas de la comida, ya sea el desayuno, el almuerzo, un té y la cena. Por ejemplo, we were lunch at 12:30. No se debe utilizar de en las excepciones go home, go to bed, go to work, cuando estamos indicando que nos vamos a, por ejemplo, go home, ir a casa, go to bed, ir a dormir o ir a la habitación, go to work, ir al trabajo. Ahí no se utiliza el artículo de. No se debe utilizar de con sustantivos incontables o sustantivos contables. No se puede ni con ninguno de los dos de ellos. Plurales cuando se habla en general, por ejemplo, I enjoy music y no I enjoy the music. Está mal escrito en esa última parte. I love dogs y no I love the dogs. Yo amo al perro. En este caso, este de estaría de más. Sería una estructura redundante. No se puede utilizar de esa manera. Junto con las palabras school, hospital, university, no se utiliza de cuando se refiere a un lugar como institución y se utiliza, por el contrario, se utiliza de cuando se refiere al lugar como sitio específico. Por ejemplo, Mary is a student at university. Her mother went to the school to speak to the teacher. Y así sucesivamente. En cuanto a los ejemplos de artículos definidos o indefinidos, aquí tenemos el artículo indefinido, the door is open, la puerta está abierta. El indefinido, it's an open door, es una puerta abierta. Ustedes le ven el contexto es diferente en cuanto a la traducción. Definido, did the boy the computer we wanted? Es una question. Él compró la computadora que quería. En cuanto al indefinido, did he buy a computer? Él compró una computadora. Vamos a las siguientes y últimos ejemplos. En cuanto al definido, I need all the apples. Necesito todas las manzanas. En definido, cuando se utiliza I need a tomato and apple. Necesito un tomate y una manzana. Ahí está determinando. En cuanto al definido, I meet Luke and Sarah, the young couple who live across the street. Conocí a Luke y Sarah, la joven pareja que vive enfrente. Eso determina. En cuanto con el definido, Luke is a young man and Sarah is a young woman. Luke es un hombre joven y Sarah es una mujer joven. Está describiendo. En cuanto al siguiente ejercicio, dice, en cuanto al artículo definido, when I grow up, I want to be the best actress in the world.
Cuando crezca, quiero ser la mejor actriz del mundo. Dice, en cuanto a la misma utilización, pero con un indefinido, tenemos aquí, when I grow up, I want to be an actress. Cuando crezca, quiero ser una actriz. Entonces ahí lo van viendo las diferencias en cuanto a la una y otra utilización. Tenemos en cuanto al definido, she's the man I thought to you about. Él es el hombre del que te hablé. En cuanto a la utilización, en la misma oración con el artículo indefinido, dice, he's an honest man. Él es un hombre honesto. Ahí vamos viendo las diferencias en cuanto a la utilización. En cuanto al artículo definido, you can tell like at to the teacher. No puedo hablarte así y no puedo hablarle así a la profesora. En cuanto a la misma utilización de la oración, pero con un artículo indefinido, dice o determina you can't talk like that to a woman. No puedes hablar así a una mujer. Vamos y entramos ya a la parte final. Tenemos el artículo definido. The girl is walking home. La chica está caminando hacia su casa. En cuanto al indefinido, a girl is walking home. Una chica está caminando hacia su casa. Entonces ustedes ahí ustedes pueden ver con más detalle, por ejemplo, en esta oración, the girl is walking home. La chica está caminando hacia su casa. Estoy definiendo, estoy indicándole la chica. Mientras que con el indefinido dice a girl is walking home. Una chica está caminando hacia su casa. No sé cuál es, no sé por dónde es. No define, por eso es indefinido. Y tenemos el siguiente en cuanto al definido, I'll go to the blue pencil that you're looking for. Yo tengo el lápiz azul que estás buscando. En cuanto al indefinido, I have a blue pencil. Tengo un lápiz azul. Igual lo determina, lo divaga. Y así tenemos una serie de ejemplos que ustedes tienen que seguir leyendo y obviamente este resto de ejercicios ustedes lo van a hacer en casa, sigan practicando para que ustedes puedan desarrollar todas las actividades y destrezas necesarias en función de su presentación, en función del refuerzo de sus conocimientos en cuanto a los artículos definidos e indefinidos, que es algo sumamente fácil, no es complicado. Tienen ustedes todo el material necesario, tienen toda la información pertinente. Les espero, por favor, en las siguientes clases. Que tengan un excelente inicio de semana, un excelente inicio de todas estas actividades en esta nueva unidad. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.